Bien, chicos, continuamos. No sé si me escuchan ahí. Sí, te Sí, escuchamos. profe. Perfecto. Bien. Bueno, como les decía recién entonces, hay diferentes formas de obtener el isótopo, el material radioactivo, que es el caso de un generador de molibdeno, y o bien un ciclotrón para la producción de átomos radioactivos emisores de positrones, ¿sí? Entonces, un generador de molibdeno 99, tecnecio 99, es un sistema que contiene un isótopo padre de vida media larga que va a decaer a un isótopo hijo de vida media corta. ¿Qué significa? Que el generador, esa columna, va a tener en su interior un isótopo, que es el caso del molibdeno 99, que el molibdeno 99 va a decaer, el molibdeno tiene una vida media larga y va a decaer a un isótopo radioactivo, que es el tecnecio 99 metastable, que tiene una vida media corta, ¿sí? La vida media de un isótopo, de un generador, va a depender del isótopo padre. Si el isótopo padre tiene una vida media larga, para que ustedes tengan una idea, un generador de molibdeno tecnecio, a nosotros en el servicio lo utilizamos por una semana. Nos llega de Buenos Aires los días lunes, los días, bueno, eso depende de la logística, y lo utilizamos hasta el día viernes. Cada vez que nosotros necesitamos preparar un fármaco, extraemos el isótopo y lo preparamos. El generador más utilizado es el tecnecio 99 metastable de molibdeno, que se empezó a emplear hace un par de años acá en la provincia en el servicio de medicina nuclear. El molibdeno 99 produce una vida útil del sistema de 2 semanas y generalmente es reemplazado todas las semanas. Nosotros en nuestro servicio lo utilizamos una semana y lo reemplazamos. ¿Cómo es el proceso de extracción del isótopo? Este proceso se llama elusión. La elusión es la acción de extraer, sacar, tomar, ¿sí?, el isótopo radioactivo dentro de la columna. Esto lo generamos gracias a que en sus extremos, a ver si acá hay un dibujito. A ver, se lo explico directamente con el dibujo. Acá nosotros tenemos la columna generadora, esta que vemos acá es la que a nosotros nos llega de forma semanal. Esta es la columna que tiene si ustedes ven el mouse, como les estoy señalando, ustedes acá ven la columna en el interior justamente del generador, que tiene un vial, ¿sí? Adentro de este vial vamos a tener un compuesto de solución donde vamos a tener el molibdeno 99, el tecnecio 99 metastable, y va a estar compuesto por una arenita, una arena, ¿sí? Esa arena se llama alúmina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en los extremos superiores, en la tapa, tiene todo un sistema de cañerías que van a conectarse a esta columna. En un extremo vamos a inyectar la solución salina, es un vial con solución salina, y en el otro extremo vamos a inyectar un vial que se encuentra al vacío. Por encontrarse al vacío va a generar una presión y va a extraer todo lo que se encuentra en este vial, va a hacer pasar por todo el sistema de cañería, por todos los ductos, va a pasar por la columna, por el vial que está con el isótopo radioactivo, y en el otro extremo que tiene el vial al vacío, vamos a obtener el isótopo radioactivo, ¿sí? Esto lo hace de una forma muy simple, y es que en el interior, como les decía recién, tiene molibdeno 99, tecnecio 99 metastable, y tiene un compuesto que es como una arena, como si fuesen piedritas, que se llama alúmina. Cuando la solución salina cae adentro de esa columna, lo que va a hacer básicamente es extraer a todo el tecnecio y dejar el molibdeno. Pero claro, decimos, ¿cómo es que hace ese proceso selectivo? Eso básicamente lo hace por una atracción pHímetra, por el pH. La alúmina tiene un pH que es el mismo que el molibdeno, entonces lo va a contener al molibdeno y va a liberar al tecnecio 99 metastable. Entonces, de esa forma, libera el tecnecio 99 metastable, y en este vial que se encontraba al vacío,
vamos a obtener 5 ml de tecnesio 99 metastable para ser inyectado al paciente, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que les acabo de explicar, cómo se coloca una solución salina en el sistema de doble agujas y en el otro extremo se coloca un vial al vacío. Esperamos unos minutos para que se genere este proceso de elución. Retiramos el vial, lo medimos en un actímetro para saber cuánta actividad hemos eluido. Registramos en un cuaderno de actas la cantidad de elución y luego pasamos al procedimiento de marcación. Esta marcación que les he puesto acá es simplemente un ejemplo para que ustedes tengan noción de cómo se prepara un radiofármaco, que es uno, quizá no es más complicado, pero tiene un procedimiento bastante particular, y es el caso del Cestamivir. Así como está este procedimiento, hay un sinfín de procedimientos para todos los radiofármacos. Pero básicamente lo que hacemos es, una vez que nosotros extraemos la actividad deseada de tecnesio 99, siempre hay que rotular los viales. Siempre tenemos que rotular con la actividad que hemos extraído, la hora de preparación, el tipo de radiofármaco, el tipo de isótopo. Eso es un rotulado que tenemos que hacerle para poder diferenciarlo de otros elementos que se encuentren en el búnker de manipulación. Utilizamos guantes durante toda la preparación, pero los guantes no son para protegernos de la radiación, porque obviamente deberíamos de utilizar guantes de plomo. Entonces ustedes imagínense utilizar guantes de plomo en la manipulación es bastante complejo, bastante complicado, bastante incómodo. Utilizamos guantes por el simple motivo de que una gotita que nos caiga de isótopo radioactivo en la piel nos va a generar una contaminación radioactiva. Entonces, utilizamos guantes para poder manipular y en el caso que nos contaminemos con isótopos radioactivos, nos extraemos los guantes y los descartamos. Colocamos el vial en un blindaje de plomo, rotulado con las fechas, etcétera, etcétera. Extraemos la actividad necesaria para marcar el fármaco, inyectamos en el fármaco el tecnesio 99, lo tapamos, lo agitamos por unos segundos, porque claro, tenemos un compuesto de moléculas de fármaco y de isótopos reactivos, entonces necesitamos que se integren, lo batimos y lo llevamos a un proceso de ebullición, ¿sí? Hay muy pocos fármacos que tienen que ser calentados hasta el punto de ebullición, y este es uno de ellos, donde se coloca en un horno microondas, que es un horno especial para ese tipo de fármacos. Se coloca ese vial y se deja calentar para que genere todo el proceso de ebullición y de marcación en el horno. Una vez que ese proceso ya finaliza, lo tenemos que dejar que se enfríe unos minutos para poder después ser inyectado al paciente, ¿sí? Este es un cuadro que nos va a mostrar con la actividad para marcar. ¿Esto qué significa? Que si el DMCA nosotros necesitamos inyectarle a un paciente, el proceso de marcaje no puede superar los 70 milicuries, ¿sí? Entonces, extraemos hasta 70 milicuries, lo que significa que podemos extraer 10, 20, 30, 40 de tecnesio, lo inyectamos en el vial de fármaco, lo agitamos y lo podemos inyectar. Si nosotros a ese vial le inyectamos más de 70 milicuries, hay un proceso de mala marcación. ¿Por qué? Porque vamos a tener moléculas de tecnesio 99 metastable que van a estar libres. Nosotros tenemos una cantidad útil de fármacos, de moléculas farmacológicas para ser marcadas con el isótopo. Si nosotros superamos en cantidades y en números de isótopos a esas moléculas, vamos a tener isótopos radioactivos que no van a estar correctamente marcadas. Entonces vamos a tener dos tipos de biodistribuciones en el organismo y ese estudio hay que repetirlo porque no una mala marcación, ¿sí? Bien, ya saliendo un poco de los servicios de cámara gamma con el generador de isotópico, que es el generador, vamos a pasar lo que es el ciclotrón. Básicamente, para que se entienda, un ciclotrón es un acelerador de partículas. Este acelerador de partículas usa campos electromagnéticos a altas velocidades, hace girar la molécula, el isótopo a altas velocidades en un recinto cerrado al vacío, para que luego
sea impactado con un elemento, ¿sí? Entonces, estos protones que hacemos girar impactan en un blanco, cualquiera sea el blanco, por ejemplo, eh, agua, cobre, aluminio, cualquiera sea el blanco que vamos a utilizar. A partir de ese impacto del isótopo con el blanco, sale una reacción y a partir de esa reacción creamos un isótopo nuevo, ¿sí? Estos son los ciclotrones, son recintos cerrados, como se ven acá. Entonces hacen girar las moléculas a altas velocidades, impacta con un blanco determinado. A partir de ese impacto con el blanco determinado, generamos una reacción nueva y esa reacción nueva es el isótopo que vamos a obtener. Algunos van a impactar con agua, ¿sí? Otros van a impactar con blancos sólidos, líquidos, gaseosos y demás. Uno de los isótopos reactivos que obtenemos en el proceso del ciclotrón es el flúor 18, que se utiliza en los servicios PET. El flúor 18 es un positrón que va a decaer por aniquilación en el paciente. Entonces, a partir de que inyectamos ese positrón, al paciente va a interactuar con un electrón del medio y a partir de esa interacción del electrón en el medio con el paciente, se generan dos cuantos gamma de 511 keV desfasados 180 grados y van a ser detectados por el anillo de detección para formar la imagen del paciente, ¿sí? Bien, ahí habíamos terminado con la primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Si no, continuamos. No, profe. No, Bien, profe. gracias. Antes de empezar la segunda parte, les van a mandar el link y supongo que el horario del inicio de la clase de la tarde. Sí, me acaba de avisar el profe Marino para que estén atentos al mail. Bien, entonces, seguimos con los equipamientos en medicina nuclear. Dentro de los equipamientos de medicina nuclear tenemos equipos dedicados o bien equipos híbridos. Los equipos dedicados es la cámara gamma, el SPECT, que es la tomografía computada por emisión de fotón simple, el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y luego tenemos el equipamiento híbrido, que es el caso de un equipo dedicado, más un tomógrafo o más un resonador. Eso significa que tenemos el SPECT-CT, el PET-CT o el PET-RM, ¿sí? Son equipos mucho más robustos que lo que estamos acostumbrados a ver, porque son dos equipos en uno, que sirven para obtener las dos modalidades de imágenes, tanto la imagen metabólica como la imagen estructural de la tomografía o bien de la resonancia. Para que ustedes tengan una idea, el PET-RESO, que está acá en FUESMEN, en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, es un resonador de 3 teslas, ¿sí? Entonces, imagínense que es un resonador de alta resolución, de alto campo, y que obtenemos imágenes de alta resolución, ¿sí? Básicamente, un equipo de medicina nuclear está formado por un colimador que sirve para filtrar la radiación, dejar pasar los fotones de gamma en una sola dirección, un cristal, que es un cristal de centelleo, que va a convertir esa energía gamma en un fotón de luz, un tubo fotomultiplicador, que convierte los fotones de luz en pulsos de corriente, y un almacenamiento y generación de la imagen, ¿sí? Entonces los colimadores van a tener como función principal la de filtrar la radiación, dejar pasar los fotones gamma en una sola dirección, y obviamente la geometría de su construcción va a depender del propósito específico. ¿Qué significa? Que podemos tener colimadores de alta resolución, de baja resolución, colimadores de baja energía, media energía y alta energía. Tenemos los LER, que son los de low energy, que son colimadores que van a filtrar energías de hasta 140 keV. Si a los de baja energía le colocamos un colimador, un fotón de 260 keV, no lo va a poder filtrar porque la energía supera ampliamente su capacidad de filtrado, ¿sí? Entonces tenemos baja energía, mediana energía y alta energía, ¿sí? Esta es una pantalla del equipo de cámara gamma, donde lo que le estamos diciendo al equipo es básicamente el colimador que vamos a utilizar, media energía, baja energía y alta energía. En estos carritos que vemos acá se encuentran los colimadores. Entonces hay un procedimiento que tenemos que hacer los técnicos,
que es la del ensamblado del carrito al equipo. Ensamblamos el carro de colimadores al equipo y de esa forma, mediante un mecanismo manual y de configuración con el equipo, procedemos al cambio de colimadores para cambiar de isótopo de detecciones, ¿sí? Algunas aplicaciones y algunos estudios dentro de cámara gamma son el scintigrama óseo, scintigrafía para búsqueda de infecciones, perfusión miocárdica, scintigrafía renal, scintigrafía pulmonar de ventilación-perfusión, scintigrama de tiroides, de paratiroides, ganglios centinelas, hemorragia digestiva, búsqueda de divertículo de Meckel, cisternografía, specs cerebrales. Estos son algunas de las aplicaciones que vamos a encontrar dentro de la medicina nuclear. Tenemos que tener en cuenta que las imágenes que se obtienen en medicina nuclear de tipo planar son 2D, es lo más parecido a una radiografía, ¿sí? Cada imagen, cada píxel me va a brindar información de la cantidad de cuentas que han sido recolectadas, es decir, ese píxel que va a formar esa imagen está compuesta por una cantidad de cuentas determinadas. Las cuentas se traducen en fotones, cantidad de fotones determinados que van a llegar al detector para formar la imagen, ¿sí? La detección de la radiación es gracias a que un cabezal tiene la capacidad de filtrar los fotones gamas que va a liberar el paciente y que son detectados por el cristal de centelleo, ¿sí? Luego son detectados por los fotomultiplicadores, generan un pulso de corriente y esto se va a almacenar en forma de imagen, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de adquisiciones de imágenes, como son imágenes estáticas, que es lo que conocemos como, y lo más parecido a una imagen radiográfica, una imagen dinámica, que si lo traducimos a tomografía o a resonancia, o a hemodinamia, es como hacer una angiografía. Imágenes de cuerpo completo, que son imágenes que van a tomar en cuenta desde el vértex del paciente hacia el extremo más distal del pie. Las imágenes SPEC, que son las imágenes tridimensionales, que la podemos relacionar con las imágenes volumétricas de resonancia, tomografía. Las imágenes CT, que son las imágenes tomográficas, o las imágenes por RM, por resonancia. Las SPEC-CT, que son imágenes híbridas. Y por último, las imágenes gating, que son imágenes que se van a sincronizar con los latidos cardíacos o bien con la respiración del paciente para determinar ciertos diagnósticos, ciertas patologías. Vemos un poquito lo que son las adquisiciones de las imágenes. Las imágenes planares estáticas. Se utilizan fármacos que tienen una farmacocinética lenta. ¿Qué significa? Que van a ser inyectados, va a pasar un tiempo determinado y vamos a tener la captación de la estructura, como por ejemplo el MDP, el DMCA o bien un coloide, ¿sí? Tenemos un tiempo ilimitado para realizar la imagen y está solo limitado por el tiempo de decaimiento. ¿Qué significa? Una vez que nosotros inyectamos el fármaco, le damos ahora un tiempo determinado para adquirir la imagen. Ese tiempo es ilimitado porque puede ser a la hora, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 horas, a los 7 días, puede ser, pero que está obviamente determinado por el decaimiento del isótopo, ¿sí? Requiere mayor resolución de las imágenes, pero menor sensibilidad. En el caso de las imágenes planares, las imágenes estáticas, les vamos a mostrar un ejemplo que, como les decía recién, es lo más parecido a una imagen radiográfica, es lo que conocemos como una foto de la estructura que nosotros necesitamos evaluar. Son imágenes que se pueden obtener con una estadística de conteo, es decir, para que nosotros determinemos que una imagen es diagnóstica, decimos que tiene que estar en el orden de las 350.000 cuentas, ¿sí? De las 500.000 cuentas, 1.000.000 de cuentas. Eso el equipo a nosotros nos va a ir dando la tasa de conteo, nos va a ir diciendo, llevo un kilo cuenta, 10 kilo cuentas, 100 kilo cuentas, 10.000 kilo cuentas, ¿sí? Esa tasa de conteo a nosotros nos va a dar un aproximado de la resolución de la imagen y cuando nosotros determinemos por estándares ya establecidos en la adquisición de las imágenes, automáticamente cortamos la imagen y pasamos a la imagen siguiente. Las imágenes estáticas por lo general se adquieren en matriz de 128 por 128, también pueden ser imágenes de 256 por 256. Se puede aplicar un zoom, eso va a depender si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto, si necesitamos ver una articulación puntual, si necesitamos ver un tumor
puntual necesitamos aplicar un zoom, eso va a depender mucho del tipo de estudio en cuestión. Los colimadores se pueden utilizar de alta resolución, de baja energía y alta resolución. Las cuentas totales son las cuentas que hablábamos recién, que va a depender de la cantidad de cuentas que nosotros queramos adquirir para considerar que la imagen se considera de valor diagnóstico, ¿sí? El tipo de adquisición se utiliza cuando se inyectan muy bajas dosis de radiofármaco o cuando el mismo está muy decaído, imágenes tardías de 24 horas. También utilizando rastreos corporales, donde tomamos imágenes de tórax, ¿sí? O pelvis o abdomen. Y este es un tipo de imágenes de planar estática, ¿sí? Entonces tenemos un barrido corporal total acá, que es lo más parecido a una radiografía, ¿sí? O una imagen de una foto. Este es un barrido corporal total que va desde el vértex hacia el extremo más distal del pie. Imágenes adicionales de tórax, parrilla costal, pelvis, ¿sí? Esa pelvis se ve así porque es una imagen que se llama caudal. La imagen caudal al paciente lo hacemos que se siente, o sea, que la camilla se posicione por arriba del colimador, el paciente se va a sentar básicamente arriba del colimador y la imagen se obtiene de abajo hacia arriba, hacia de caudo craneal, ¿sí? Entonces, a obtener una imagen de la pelvis en una vista caudo craneal para poder diferenciar lo que son los isquios, la vejiga y demás. Bien, entonces, dentro de estas imágenes estáticas hay un tipo de estudio que se llama estudio de paratiroides. La paratiroides son 4 nódulos que se encuentran por detrás de la glándula tiroidea, que tienen como función principal la de regular el metabolismo del calcio del organismo, ¿sí? El metabolismo del calcio que está regulado por el PTH, se encarga de regular el metabolismo del calcio en el paciente, entonces se pide este tipo de estudio porque cuando la PTH se encuentra elevada en algunos pacientes, se puede sospechar de adenomas o de tumores o de alguna lesión paratiroidea del paciente, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la tiroides, ¿sí? Entonces hay un protocolo de paratiroides donde el paciente se lo inyecta en el pie, se esperan 10 minutos, se adquiere una imagen, esperamos 2 horas, se adquiere la segunda imagen, esperamos 4 horas y se adquiere una tercera imagen, con sus parámetros propios de adquisición. Como ven acá, sí se aplica zoom, porque la paratiroides es una glándula muy pequeña, entonces aplicamos un zoom de 1,84, se adquiere en 600 segundos, y la matriz es de 512 por 512, ¿sí? 600 segundos son 10 minutos. Entonces se inyecta por vía endovenosa periférica al paciente, que en este caso se inyecta en el pie, se coloca por el paciente en decúbito supino, head in, es decir, cabeza adentro, hacia el gantry. El colimador se va a posicionar por encima del cuello. Para este caso el paciente no tiene ninguna preparación previa, no hace falta asistir con ninguna preparación antes de la inyección, solamente necesitamos los valores de la PTH, ¿sí? Que es la hormona de la paratiroides, y también la última ecografía, ¿sí? El colimor se utiliza de baja energía porque estamos hablando que se va a inyectar tecnesio 99 metastable, entonces si el tecnesio tiene baja energía, utilizamos un colimor de baja energía y se inyecta en el orden de los 25 milicuries. La cuenta que sacamos es el peso del paciente por 0,33, es lo que vamos a inyectarle al paciente. Esta es la imagen que nosotros vamos a obtener. Entonces, este es el cuello del paciente, glándulas salivales, glándulas parótidas. Acá tenemos la tiroides, que se encuentra acá, que son esas dos estructuras que son opuestas, ¿sí? Y acá abajo vemos una captación por fuera de la tiroides, que es la paratiroides, ¿sí? Entonces se adquieren 3 imágenes. ¿Y por qué se adquieren 3 imágenes? Porque nosotros necesitamos que lo que es la glándula tiroidea se lave de la imagen. Porque el Cestamib, que es lo que le inyectamos, va a tener afinidad con la tiroides, pero va a tener un proceso de washout, que se llama, que es el proceso de lavado, ¿sí? Ese proceso de lavado se va a dar en un tiempo de horas. Cuando ese proceso se completa, va a quedar aislada la lesión del paciente. Si esto es un adenoma o una hiperplasia paratiroidea, eso es una lesión quirúrgica que solamente con esta imagen planaria se puede diagnosticar y al paciente le hacen una cirugía y se le saca, ¿sí?
Ya acá hay una gran diferencia, lo que les voy a mostrar, les muestro acá. Este es el mismo paciente que ven acá abajo, donde el colimodor se posicionó a 15 centímetros respecto del cuello. Al posicionarse a 15 centímetros respecto del cuello del paciente, perdemos resolución porque tenemos un abanico de fotones mucho mayor que si al paciente le posicionamos el colimodor a los 5 centímetros. ¿Qué significa esto? Que a mayor cercanía del colimodor respecto del paciente, vamos a aumentar ampliamente la resolución de la imagen. A 15 centímetros vamos a ver una mancha, no se va a poder diferenciar absolutamente nada. Pero si nosotros lo acercamos a 5 centímetros, o bien que el colimodor se encuentre en íntimo contacto con el cuello, en este caso, vamos a aumentar la resolución porque los fotones específicos que van a salir de la paratiroides van a ser captados por el detector, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia en estos dos tipos de adquisiciones. Esta es una imagen estática, como veíamos recién, entonces vemos todo lo que es la columna lumbar, riñones, ¿sí? Costillas, pelvis. ¿Vamos a tener una superposición de órganos? Sí, claramente, porque vamos a tener la columna, la parrilla costal, ¿sí? Es lo mismo que si hacemos una radiografía. Un punto importante y es que al momento de adquirir una imagen estática o una imagen en medicina nuclear, tenemos que calibrar el fotopico. ¿Esto qué significa? Que necesitamos colocar el fotopico de detección en el pico de energía que vamos a adquirir. Si son 140 kep, calibramos en 140 kep, si son 110, si son 250, cualquiera sea el pico, la ventana energética, tenemos que calibrarlo para que justamente el filtro, el colimador, nos detecte en ese espectro, ¿sí? Esto es lo que les hablaba recién. Si nosotros ponemos un ejemplo del talio 201, adquirimos esta imagen. El talio 201 con una ventana del 20%, es decir, que esa ventana, el ancho de ventana del fotopico es del 20%, adquirimos una imagen con muy baja resolución. Si a la misma imagen la adquirimos con tecnecio 99 metaestable, la imagen va a cambiar ampliamente, ¿sí? Entonces depende del isótopo radioactivo que vamos a utilizar, del radiofármaco que vamos a utilizar, va a depender de la ventana energética, va a depender de la estructura, de la cercanía del detector con el colimador y demás, ¿sí? Bien, ya haciendo un poco de lo que es la paratiroide, pasamos al DMCA, que es un estudio que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades renales, como por ejemplo lesiones del tipo de cicatrices. Esas cicatrices, esas lesiones que se generan en el parénquima renal, por lo general son pacientes que tienen infecciones del tracto urinario a repetición, pacientes que tienen estenosis pirocaricial, riñones en herradura, bueno, van a tener ciertos tipos de lesiones que van a ser demostrables por el DMCA. En este caso, al paciente le inyectamos el DMCA por vía endovenosa, al paciente se lo va a citar en las 2 horas próximas a la inyección. Y obviamente, como todos los tipos todos los estudios dentro de la medicina nuclear, necesitamos que el colimodor se encuentre lo más próximo al paciente para de esta forma aumentar la resolución de la adquisición de la imagen, ¿sí? Entonces, dependiendo del equipo, si es monocabezal, es decir, si tiene un solo colimodor, o si es doble cabezal, 2 colimodores, vamos a adquirir la imagen en cuestión, ¿sí? Se quieren de forma simultánea o bien se adquiere con un solo detector, pero va a ser un estudio mucho más lento, ¿sí? Para este estudio no es necesaria ninguna preparación, el paciente se presenta al día del estudio con el detalle de su función renal, la última ecografía, y al momento de inyectar al paciente necesitamos que el paciente consuma mucho líquido. Puede orinar, no es necesario que retenga la orina, y en pacientes pediátricos se le administra hidrato de cloral, que el hidrato de cloral es un inductor del sueño, porque, bueno, justamente necesitamos que el paciente se quede lo más estático posible, y para que eso suceda, en algunas ocasiones hay que inducirlos al sueño para que se puedan adquirir las imágenes. Se utilizan colimor de baja energía porque utilizamos tecnecio 99 y el pico de energía en 140 kep, ¿sí? En este caso, el estudio de MCA nos va a proporcionar una información de la función renal
permitiendo adquirir una imagen anátomo-funcional de la corteza renal, ¿sí? Podemos evaluar la función renal absoluta y la función renal relativa, ¿sí? Es decir, cómo funciona su riñón en su totalidad o bien el riñón en proporción respecto del contralateral, si es que el paciente así lo tiene, ¿sí? Nosotros atendemos muchos pacientes que son monorrenos, entonces en ese caso se procesa y se informa lo que es la función renal total, ¿sí? El isótopo es tecnecio-99, el fármaco es el DMCA, y se inyectan hasta 5 milicuries en adultos, y en niños o bebés se inyectan de 0,5 a 1,5 milicuries. Para que tengamos una idea, este estudio se indica a pacientes de un mes de nacido, 2 meses, 3 meses, o a pacientes de 70, 80 años, no tiene rango etario, se puede aplicar a cualquier tipo de edad, ¿sí? Así como se configura el estudio de MCA, vamos a tener la ventana de información general, donde vamos a poder visualizar la matriz 256 por 256, el zoom, el tipo de isótopo que vamos a utilizar, el detector que vamos a utilizar, el paciente cómo va a estar posicionado, que es con cabeza afuera o head out. ¿Cómo vamos a adquirir las imágenes? Recordemos que en medicina nuclear podemos adquirir las imágenes por tiempo, por cuenta, por densidad de cuenta, ¿sí? Entonces, en este caso, se supone que a las 500 kilocuentas ya la imagen resulta ser diagnóstica, entonces automáticamente el equipo, cuando detecta las 500 kilocuentas, finaliza el estudio. ¿De qué va a depender esas 500 kilocuentas, que sea rápido o más lento? Va a depender de que la inyección sea precisa, de que vaya por el torrente sanguíneo, que no tenga extravasación, va a depender de que el paciente se quede lo más quieto posible, va a depender de la proximidad del colimor con el paciente, ¿sí? Eso va a dar como resultado que el estudio sea más rápido, que tenga mejor resolución, que tenga mejor nitidez y demás. Luego pasamos a la configuración del fotopico. Ese fotopico es lo que se ve acá en rojo. Está configurado en los 140 kb más menos el 10%. Se utiliza matriz 256 por 256, dependiendo del paciente. Si es adulto pediátrico, va a ser el zoom que se va a aplicar. Se puede adquirir con los dos colimores en forma simultánea. Esto significa que vamos a poder adquirir la imagen anterior y posterior al mismo tiempo, porque se va a posicionar el colimodor anterior de cara ventral al paciente y el colimodor posterior en la región dorsal del paciente. El paciente va a estar en decúbito supino o decúbito prono, dependiendo la elección del protocolo. Puede ser head in, es decir, cabeza adentro, o head out, cabeza afuera, ¿sí? Las imágenes que se van a obtener van a ser en anterior a 0 grados, porque el paciente va a estar en decúbito supino. Si el paciente está en decúbito supino, el colimor va a estar arriba, entonces va a estar a 0 grados. Paciente posterior, imagen decúbito prono, el colimor va a seguir estando arriba, o sea que el colimor va a estar a 0 grados. Y las oblicuas posteriores a 45 grados para oblicua posterior izquierda y a menos 45 grados para decúbito, para oblicua posterior derecha, ¿sí? La imagen que vamos a obtener como resultado final van a ser estas. Estas son las imágenes posteriores, anteriores, riñón izquierdo, riñón derecho en oblicuas, posterior izquierda y oblicua posterior derecha, ¿sí? A partir de esa adquisición es que nosotros pasamos al procesamiento de las imágenes, se hace un contorno, un ROI, que es seleccionar y delimitar la región de interés, para que de esta forma el software de procesamiento nos saque la función renal relativa y la función renal total de cada riñón, derecho e izquierdo, ¿sí? Ahora pasamos a lo que son las imágenes dinámicas, que son de farmacocinética rápida, porque en este caso nosotros vamos a hacer una inyección y el tiempo es limitado porque vamos a adquirir una imagen angiográfica de la región a explorar. Requerimos mayor sensibilidad y menor resolución. Hay que comprar una pasta dental que no hay. Bien, entonces, Pero que te pase plata. los estudios pueden ser realizados con fármacos que van a entrar al tejido y permanecen en él por tiempo y luego son eliminados, ¿sí? La información fisiológica se modifica durante el tiempo de adquisición de las imágenes, es decir, una vez que nosotros inyectamos, el paciente se va a encontrar por debajo del equipo
Se adquiere una angiografía dinámica, por ejemplo, de la rodilla, de la pelvis, de la columna lumbar, de la región que nosotros necesitamos explorar. En este tipo de estudios se puede observar un proceso de evento fisiológico en el tiempo, es decir, cómo llega el flujo dinámico a la región que nosotros necesitamos explorar. En este caso es lo que podemos asemejar como una filmación, como un videito, como una angio. Y vamos a ver un ejemplo enseguida. Por ejemplo, el radiorrenograma, vemos la función y la excreción del filtrado renal, flujos vasculares, se ve cómo el isótopo llega a la vía sanguínea al área en estudio, por ejemplo, la perfusión cerebral, el estudio renal, óseo abdominal, el vaciado gástrico, la cisturetrografía radioisotópica, la flebología, determinación del reflujo gastroesofágico, se hacen también con estomas estáticas y dinámicas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la región que nosotros necesitamos hacer la dinámica, es el sitio donde nosotros vamos a colocar por debajo del detector. Por lo general se utilizan matrices de 64 por 64, que es una matriz chica. En algunos casos no se utiliza zoom. El colimor va a ser siempre baja energía. Y el tiempo de adquisición se determina la duración de cada cuadro de acuerdo a la velocidad del evento fisiológico. ¿Qué significa esto? La cantidad de cuadros por segundo que se van a adquirir. Ustedes hagan de cuenta que son imágenes como cuando dibujamos en el cuaderno dibujos y lo hacíamos girar a las hojas para que nos mostraran un movimiento. Entonces, cada imagen va a ser un cuadro que va a estar separada por intervalos de tiempo. Cada imagen va a durar 2 segundos, corta, pasa a la segunda imagen, dura 2 segundos, corta y pasa a la segunda imagen, ¿sí? Este es el caso del radiorrenograma que nos va a mostrar la imagen dinámica que refleja la perfusión sanguínea en los riñones, la absorción y la excreción de los riñones, ¿sí? Ahora les quiero mostrar un ejemplo para que ustedes por ahí se entiendan mucho mejor el ejemplo. El radiorrenograma se adquiere con matriz de 64 por 64. Sí, me pasó. ¿Sí? El zoom va a depender si es pediátrico o adulto. Se adquieren en 60 segundos por frame. La cantidad de cuadros van a ser 60. Eso significa que vamos a tener 60 imágenes, que cada imagen va a durar 60 segundos. ¿Sí? Entonces, si nosotros multiplicamos 6 por 6, 36, nos da un resultado de 3600 segundos. Eso significa que el estudio del radiorrenograma va a durar 1 hora. ¿Sí? 3600 segundos es 1 hora. Entonces, cada imagen, cada cuadro va a durar un tiempo. Nosotros inyectamos. Esa imagen va a durar 60 segundos. Se corta la imagen, pasa a la segunda imagen. Dura 60 segundos de vuelta. Se corta esa imagen, pasa a la tercera, cuarta, quinta y cada imagen va a durar 60 segundos hasta que finalice el ciclo de 3600 segundos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que por último obtengamos este tipo de imagen que vemos acá. Vemos cómo se llenan los riñones y vemos cómo los riñones empiezan a excretar. Vacían, se llena la vejiga. Si usted pasa muy rápido, pero miren acá en la pantalla, a ver si lo voy a cortar justo. Ven que es muy rápido, pero vean acá en este brazo cómo se inyecta el radiofármaco. Lo ven acá. ¿Ven? Pasa muy rápido, pero eso es la inyección del radiofármaco que llega, pinta los riñones comienzan con su filtrado, la excreción, el vaciado y el llenado de la vejiga, ¿sí? Eso es una imagen dinámica. Que la imagen dinámica se representa de esta forma. Esta primera imagen dura 60 segundos, se corta, pasa a la segunda imagen, tercera, cuarta, quinta, hasta aquí ya la imagen número 60. Entonces vemos cómo llegamos a la aorta abdominal, aortas ilíacas, arterias renales. Después cada arteria renal va a tener su subdivisión, las arterias dorsales y ventrales, arterias segmentarias dentro del riñón, ventrales, dorsales y segmentarias de cada segmento renal. De esta forma vemos cómo se comienza a lavar lo que es la aorta abdominal, las arterias ilíacas y tenemos la captación solamente de los riñones, ¿sí?
¿sí? Posterior a eso se hace un procesamiento. Ese procesamiento nos va a dar la capacidad de filtrado, la captación de cada riñón, cuánto filtró, cuál excretó más rápido que el otro, cuánto excretan, ¿sí? El tiempo, nos va a dar el área de captación, la perfusión, el evacuado. Bueno, vamos a tener muchísima información a partir de este tipo de estudio en pacientes con lesiones renales. Entonces se obtiene imágenes en intervalos de tiempo. Cada imagen va a tener la misma duración que la anterior y la siguiente. Ya con este tipo de imagen nos va a demostrar un tipo de estudio renal que es bastante común, pero que no es igual a este, por ejemplo. ¿Alguien ve alguna diferencia de este estudio renal respecto a este? Primero que, a ver, o a este, a este. ¿Qué ven de diferente en esta imagen respecto de esta? Y en Como esta que se, resalta más al lado como derecho. que se tiene un solo riñón. Bien, tiene un solo riñón, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien ve algo más distinto? Miren esta imagen. En esta imagen, los riñones, ambos riñones se encuentran en la fosa renal normal. Estos son los riñones, esta es la vejiga. Acá estamos hablando de un riñón que no se encuentra en la fosa renal normalmente conocida como la vimos recién. Esto se ¿Un encuentra en la pelvis. trasplante, profesor? Está en la pelvis. Esto que vemos acá son las crestas ilíacas. Esta es la columna lumbar y este es el riñón. Este es el caso de un paciente trasplantado. Cuando los pacientes le hacen los trasplantes renales, los envían a nuestro servicio de medicina nuclear para hacer este tipo de estudios para ver el porcentaje de filtración, captación y evacuado del riñón. A los pacientes que le hacen un trasplante renal, los riñones, el riñón se lo colocan en la fosa pélvica, ¿sí? No se lo colocan en la fosa renal porque no le sacan los riñones que tenían los pacientes, le colocan su nuevo riñón en la pelvis. Entonces, la gran diferencia que tenemos de este paciente respecto al anterior es que estos riñones se encuentran en la fosa renal comúnmente conocida, o anatómicamente lo que consideramos como normal, y este paciente lo tiene en la fosa renal pélvica, ¿sí? Bien. Este otro paciente, la gran diferencia que tiene respecto al anterior, que es un paciente pediátrico, ¿sí? Nos damos cuenta por qué. Por la anatomía, por el tipo de abdomen que tiene, ¿sí? Como vemos acá en el brazo izquierdo, se inyectó el radiofármaco, entonces vemos todo el trazador, cómo llega, va a tener captación de los pulmones, la aorta abdominal, y vemos los riñones, ¿sí? Bien, pasamos a lo que es una imagen de adquisición de cuerpo completo. Esta imagen está generalmente utilizada para estudios de centografía ósea de cuerpo completo, donde el paciente por lo general tiene un antecedente de un CEA, un cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cualquier tipo sea. Entonces se indica este tipo de estudio para poder evaluar lesiones metastásicas a distancia, es decir, se estadifica en cuerpo completo, desde el vértex hasta la porción más distal del cuerpo, inyectando un radiofármaco que es un MDP, que es un metildifosfanato. Entonces el metildifosfanato que le vamos a inyectar tiene un compuesto que es un derivado del difosfanato, ¿sí? Entonces, por sus características de composición química, va a tener una gran atracción con las células osteoblásticas que conforman el hueso, ¿sí? De esta forma, vamos a poder evaluar al cuerpo en su totalidad. En este tipo de estudios, vamos a inyectarlo por vía endovenosa, se cita a las 2 horas al paciente se le pide que consuma mucho líquido, que haga mucho pis, que la orina no sea retenida. Se adquieren en posición de cúbito supino, dependiendo si el equipo es doble cabezal o monocabezal. Se adquiere con 2 detectores en forma simultánea o con uno, ¿sí?
Mientras más cerca se encuentre el detector respecto del paciente, mejor va a ser la resolución de la imagen. No necesitamos ninguna preparación. Como les decía recién, necesitamos que el paciente consuma abundante agua. Se coloca con un detector de baja energía. La mayoría de los estudios, como han visto acá, se utilizan con tecnesio 99 metastable. Eso significa que vamos a utilizar un colimador de baja energía. Se hace un barrido corporal total y se hacen imágenes adicionales, como por ejemplo laterales de tórax, pelvis, miembros superiores, miembros inferiores. Todas aquellas captaciones que nosotros veamos por fuera de las estructuras normales, necesitamos hacer una imagen adicional, ¿sí? Para obtener este tipo de imagen, ¿sí? En esta imagen, a la derecha, vemos un paciente pediátrico que va a tener todas sus captaciones de forma normal y fisiológicas. Todos esos elementos captantes que tenemos en la rodilla, platillo tibial, ¿sí? Intercondilios y demás, son normales en pacientes pediátricos porque son los núcleos de osificación, ¿sí? Caderas, hombros, ¿sí? Acá tenemos un paciente adulto con captaciones fisiológicas, captaciones normales en todo el esqueleto axial y apendicular, lo que nos da como resultado un estudio normal, ¿sí? Este no es un ejemplo de metástasis. Cuando vemos captaciones que se encuentran por fuera de las lesiones, de las captaciones normales y fisiológicas, se pueden determinar como procesos metastásicos, ¿sí? Todo lo que es la columna, parrilla costal, pelvis, fémur, ¿sí? Para que tengamos una idea, por lo general las metástasis suelen ser captaciones asimétricas. Como vemos aquí, vamos a tener captación del fémur derecho y el fémur izquierdo no va a tener captación patológica. Entonces, las metástasis por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, se dan como captaciones asimétricas, ¿sí? Bien, ya para ir terminando con la modalidad de las imágenes, pasamos a lo que es un SPEC. El SPEC es una tomografía computada por emisión de fotón simple. Lo que vamos a hacer básicamente con este tipo de conceptos de imágenes es que el detector va a girar alrededor del paciente tomando diferentes proyecciones, diferentes imágenes, ¿sí? Tengamos en cuenta que estas imágenes son imágenes 2D, pero como son imágenes que van a ser adquiridas alrededor de todo el volumen del paciente, luego el equipo hace una sumatoria de todas esas imágenes 2D para formar lo que conocemos como una adquisición volumétrica. Entonces, a partir de esa adquisición volumétrica es que nosotros después podemos hacer una MPR, una reconstrucción multiplanar de ese volumen, para poder adquirir los tres transaxiales, axiales, coronales y sagitales, ¿sí? Entonces, decíamos que son imágenes funcionales representativas del metabolismo del paciente, no son imágenes estructurales como es el caso de la tomografía, la resonancia, ¿sí? Esta técnica está basada en estructuras de transmisión o reflexión de las ondas del organismo que nos ofrecen información esencialmente anatómica, ¿sí? En cambio, el SPEC o el PET, o bien la medicina nuclear, nos dan imágenes funcionales, es decir, cómo funcionan cada órgano determinado o un órgano específico, ¿sí? Este es un equipo híbrido que tenemos en nuestro servicio de medicina nuclear. Lo que vamos a ver por acá adelante son los colimadores, los detectores de la cámara gamma, y acá atrás este gantry que vemos es el tomógrafo, ¿sí? Acá básicamente les muestro cómo se adquiere una imagen SPEC. Hacemos de cuenta que esto que está acá de color azul, celeste azul, es un paciente. Entonces el equipo lo que va a hacer primero es posicionarse dependiendo de la configuración. Nosotros acá le dijimos que el colimador 2, acá se ve el colimador el 2, se posiciona en ángulo 0 y el colimador 1 se posiciona en ángulo 180. A partir de esa configuración, el equipo va a proceder a realizar una imagen SPEC. Como tiene un sistema de autocontorno, lo que el equipo funciona con sensores de autocontorno. Entonces se van a acercar lo más próximo al paciente, así el paciente lo permita. Va a estar un tiempo determinado por encima del paciente y va a girar en sentido horario o bien antihorario para tomar estas imágenes planares que yo le acabo de decir. Entonces, ahí está adquiriendo una imagen, ahora gira, va adquiriendo imágenes planares, se va separando de la camilla, como tiene ese sistema de autocontorno, ¿sí?
y hace un muestreo de toda la imagen en 360 grados. Cada colimador va a rotar 180 grados para completar la órbita de 360 grados en conjunto, ¿sí? Este es el equipo. Este es un equipo Siemens, una Symbia Intego. Entonces lo que les explicaba recién a modo gráfico es, este es nuestro paciente, este es el colimador, adquirimos una imagen, rota un grado determinado, que puede ser 1, 2, 3, 15, 20 grados, adquiere una segunda imagen planar, vuelve a girar la misma cantidad de grados que giró recién, y así hasta que completa la órbita seleccionada, que esa órbita puede ser de 180 o 360 grados. Son imágenes planares, imágenes 2D que se adquieren a partir de un volumen. A partir de ese volumen, o sea, ese volumen sería el paciente. El paciente es una estructura 3D y nosotros obtenemos imágenes 2D en cada proyección y cada proyección después hacemos una sumatoria de imágenes para que posterior se adquiera un volumen, ¿sí? Por ejemplo, este. Este es un estudio de perfusión miocárdica que acá se explica más o menos el fármaco que se emplea es Stamivy, que tiene afinidad con las células miocárdicas, más precisamente con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Es un estudio que se hace en etapas de esfuerzo y reposo, el paciente se lo hace pedalear en una ergometría, se le inyecta este radiofármaco y a partir de los 15 minutos se obtiene este tipo de imágenes. Esto que vemos acá es el corazón, ¿sí? Entonces ven cómo a partir de imágenes 2D se hace una reconstrucción volumétrica y se adquiere justamente el volumen del paciente. Tenemos el corazón, el hígado y la vesícula. El hígado y la vesícula son partes de la captación secundaria porque el radiofármaco tiene excreción hepatobiliar. Entonces, al tener excreción hepatobiliar, vamos a tener captación del hígado y de la vesícula, pero no significa que tenga afinidad con el hígado ni con la vesícula, sino que tiene una excreción por esa estructura, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa captación. A partir de este volumen que acabamos de ver, se hace el procesamiento transaxial y se adquieren los diferentes cortes del corazón. Ustedes saben que al corazón se lo estudia como un eje corto, este es un corte del ápex, un eje largo, horizontal, que es como si al corazón lo cortáramos de esta forma, y un eje largo vertical, que es como si al corazón lo cortáramos de esta forma, ¿sí? ¿Para qué nos sirve estudiar esto? Y porque en cada eje del corazón lo vamos a dividir en diferentes segmentos y cada uno de estos segmentos va a estar irrigado por una arteria coronaria distinta. Las arterias coronarias del ramo coronario izquierdo se van a dividir en circunfleja, descendente anterior, y cada una de estas arterias va a dar nacimiento a sus ramificaciones subsiguientes, como son las diagonales, las marginales, las obtusas, ¿sí? Cada una de estas arterias coronarias van a perfundir un segmento del ventrículo y nos va a dar como resultado una perfusión en el caso de que las arterias se encuentren normalmente sanas, sin obstrucciones. En el caso de que una arteria coronaria se encuentre obstruida, obviamente nos va a dar una hipoperfusión en uno de estos segmentos, lo que nos va a dar como resultado un infarto del paciente o una lesión isquémica, ¿sí? Acá vemos cómo se procesa, vemos todos los cortes, entonces se estudia desde lo más apical hasta lo más basal en todos sus cortes. Imágenes gatilladas son imágenes que se van a sincronizar el gatillado del paciente, es decir, los latidos del paciente con las imágenes que vamos a adquirir. Esa sincronización se va a dar en una configuración que se hace en el equipo para que justamente después nosotros podamos representar esta imagen, que es cómo va a latir el corazón, cómo late. Eso se llama motilidad. La motilidad es la capacidad de contracción que tiene el músculo cardíaco. Para ciertos pacientes hay un latido que es normal y hay latido que tiene motilidad disminuida o aumentada, ¿sí? Bueno, son algunos valores y algunos parámetros que se van a poder adquirir a partir de este estudio de perfusión miocárdica, que es un estudio muy común que se realiza en pacientes, sobre todo adultos, pacientes que han tenido infarto, que tienen stent, bypass y demás. Bien, este es un spec de un estudio que se llama Octoscan, que vamos a separar.
¿Ven? Es un abdomen, este es el vaso, los riñones, el hígado. ¿Sí? Entonces, a partir de esa adquisición SPECT del paciente, se hace la reconstrucción volumétrica y posterior se adquieren los transaxiales. El Octreoscan, les explico rápidamente lo que es un tipo de fármaco que es una proteína que tiene afinidad con los tumores neuroendocrinos de bajo grado, bien diferenciados, que son los que tienen un crecimiento más lento, que son los tumores que no son tan agresivos, ¿sí? Este tipo de tumores sintetizan una proteína que es la somastostatina. Entonces, el Octreoscan es un análogo de la somastostatina, y al ser un análogo de la somastostatina, va a tener afinidad con este tipo de proteínas, por lo que una vez que nosotros lo inyectemos al paciente, va a viajar a todas las regiones en donde se encuentren metástasis del paciente, ¿sí? Posterior a eso, tenemos lo que conocemos como MPR, que es lo que les hablaba recién. Acá tenemos una imagen axial del abdomen de forma SPECT. Solamente vamos a ver estructuras metabólicas, no vemos en mayor detalle anatómico porque todavía esta imagen no ha sido fusionada con una tomografía o con una resonancia. Entonces, de forma axial vemos el hígado, el vaso, los riñones, intestino, ¿sí? Podemos ver algún ganglio mesentérico ahí con captación. Y coronal también vemos las mismas estructuras, ¿sí? Así también podemos adquirir el sagital, obviamente. Entonces tenemos axial, sagital y coronal. Entonces, las imágenes SPECT son imágenes metabólicas, son cortes tomográficos. Un volumen me va a representar la concentración de actividad. Representamos volúmenes, adquirimos imágenes planares alrededor del paciente. Luego estas imágenes planares son reconstruidas con un software que nos permite transformarla en imagen volumétrica, ¿sí? Luego pasamos al CT, que básicamente es lo mismo que vemos recién, al SPECT-CT, perdón, pero el SPECT-CT lo que va a ayudar es aumentar la sensibilidad, la especificidad, la precisión diagnóstica. Todos los estudios planares pueden ser complementados con imágenes SPECT-CT, ¿sí? Porque son modalidades duales. Entonces obtenemos una imagen metabólica, una imagen tomográfica y una imagen anatomometabólica, ¿sí? Por un lado, adquirimos la tomografía de la región de interés, del abdomen. Una vez que terminamos con la tomografía del abdomen, le realizamos el SPECT abdominal al paciente. Y una vez que finalizamos con estas adquisiciones, pasamos a la fusión de las imágenes. Bien, chicos, nos quedan dos partes. Paramos, no vamos a terminar entre la 1:30. Pero bueno, ¿quieren que paremos 5 minutos? Son menos 5, a la 1 continuamos.